La historia del chico que casi atropella a su madre, desaparecida hace más de 30 años. Fernando manejaba de regreso a casa. El día había sido largo, agotador, sin nada especial, hasta ese instante. El cielo empezaba a oscurecerse, y la carretera parecía más solitaria de lo normal. El silencio dentro del coche solo era interrumpido por el leve zumbido del motor y el sonido lejano de la radio. Su mente estaba en automático, repasando mentalmente las obligaciones del día siguiente. Pero algo sucedió. Una figura se cruzó de pronto en el camino. Un destello rápido. Un cuerpo. Fernando giró el volante bruscamente, y pisó el freno con toda la fuerza de su alma. El auto se tambaleó peligrosamente sobre el asfalto, rozando el borde de la carretera. Por un segundo, todo fue un caos de chirridos, sacudidas y adrenalina pura. Cuando el coche finalmente se detuvo, Fernando respiró agitadamente. Su corazón latía con una fuerza brutal. A unos metros frente al vehículo, bajo los faros encendidos, una mujer permanecía inmóvil. Su cuerpo temblaba, y levantaba una mano temblorosa, como queriendo disculparse. Pero entonces, sucedió algo que Fernando no estaba preparado para enfrentar. La luz del auto iluminó su rostro. Y su alma se congeló. Esa cara, ese rostro, era el de su madre. Su madre. Aquella mujer que había desaparecido de su vida hacía 30 años. La misma que había visto por última vez cuando era apenas un niño. Una imagen antigua, grabada en una fotografía desgastada por los años, ahora se presentaba frente a él, viva. Confundida. Vulnerable. Fernando sintió un nudo en la garganta. Un vértigo emocional que no podía explicarse con palabras. ¿Es posible?, se preguntó, mientras su mente intentaba encontrarle sentido a lo que sus ojos veían. La mujer seguía allí, frágil, con la mirada vacía. Él bajó del auto, sin pensarlo. Se acercó despacio, sin saber qué decir, sin poder creer lo que vivía. Ella murmuró algo, con una voz tan débil que parecía hecha de viento. «No, no me encierren, no me encierren otra vez». Fernando se detuvo en seco. Esa frase, ese miedo, ese temblor en su voz. ¿Qué está diciendo?, pensó, sintiendo que el corazón le martillaba el pecho. La miró fijamente. El parecido era innegable. Los ojos, la forma del rostro, incluso la expresión cansada que tantas veces había imaginado en sueños. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía ser ella? ¿Cómo era posible que su madre, la misma mujer que desapareció cuando él era un niño, estuviera ahora frente a él, como una indigente, sola, rota por dentro? El dolor comenzó a aflorar en su interior como una ola incontenible. Los recuerdos que había enterrado durante tantos años salieron como fantasmas. La infancia sin respuestas. El padre frío que nunca habló del pasado. Las noches llorando en silencio, preguntándose por qué su madre los había dejado. Y ahora, ella estaba ahí. Tal vez no lo había dejado. Tal vez, había sido obligada. Fernando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin saber qué hacer, con una mezcla de pánico, ternura y angustia, la ayudó a subir al auto. Ella no se resistió. Solo se dejaba guiar. Su mirada seguía perdida. Sus labios se movían como si intentara hablar, pero solo salían murmullos incomprensibles. Fernando arrancó el coche. Condujo en silencio, con el alma enredada en un torbellino de emociones. ¿Y si era ella? ¿Y si realmente su madre había vivido todos esos años abandonada en las calles, desamparada, olvidada por el mundo? ¿Qué clase de infierno había atravesado? No podía esperar más. La llevó directamente al hospital. Allí, las luces blancas y los pasillos fríos le devolvieron esa sensación que tanto detestaba, estar fuera de control. La mujer fue recibida por una enfermera de mediana edad, que la miró con atención. ¿Cómo está ella?, preguntó Fernando, con la voz entrecortada. La enfermera la examinó brevemente y frunció el ceño. Está agotada. Desnutrida. Parece haber pasado mucho tiempo sin comer, sin dormir. Haremos un chequeo inmediato. Llamaron a un médico, y poco después llevaron a la mujer a una sala especial para estabilizarla. Fernando se quedó en la sala de espera. Solo. Con la cabeza entre las manos. Todo era irreal. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo no existía. Solo había una pregunta que se repetía sin cesar. ¿Es ella? ¿Mi madre? Y entonces, el médico apareció. Tenía una carpeta en la mano y una expresión seria. Le hemos hecho algunas pruebas básicas. Su estado es muy grave. Está desnutrida,
con signos evidentes de haber sido maltratada durante un largo tiempo, y necesita atención urgente. Fernando apenas podía escucharlo. Su mente estaba en otra parte. El médico continuó. Vamos a realizar una prueba de ADN. Solo así podremos confirmar oficialmente su identidad. Fernando asintió, como un autómata. No sabía qué pensar. Parte de él deseaba que fuera un error, una confusión. Pero en el fondo, lo sabía. Esa mujer era su madre. A la mañana siguiente, Fernando apenas había dormido. El amanecer llegó, pero la claridad del día no disipó la oscuridad de sus pensamientos. El hospital le informó que los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Su corazón se detuvo por un instante. No estaba preparado, pero necesitaba enfrentarlo. Cuando el médico entró en la sala con el sobre en la mano, Fernando sintió que el aire se volvía más denso. Todo su cuerpo temblaba. El doctor abrió el documento y, con una voz grave, dijo: La prueba de ADN lo ha confirmado. Ella es Juana. Es su madre. El mundo pareció detenerse. No había duda. No era un sueño, ni una coincidencia, ni una ilusión. Era ella. Fernando sintió que las lágrimas le brotaban sin control. Quiso gritar, pero no tenía voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. 30 años. 30 años creyendo que su madre lo había abandonado. 30 años cargando con una herida que ahora se reabría con toda su fuerza. ¿Y ella? Ella había estado viva todo ese tiempo. Encerrada. Olvidada. Invisible. Una enfermera mayor, que pasaba por el pasillo, se detuvo al ver el rostro de la mujer. Sus ojos se agrandaron, y su voz tembló cuando dijo: ¿La memoria? Ella fue paciente del hospital psiquiátrico donde trabajé hace años. Estuvo allí mucho tiempo. Ese hospital cerró hace unos 10 años, desde entonces no supe más de ella. Fernando se quedó en silencio. Hospital psiquiátrico. La idea le revolvió el estómago. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién había decidido encerrar a su madre durante 30 años? Un fuego empezó a crecer en su pecho. No podía quedarse con esa duda. Necesitaba respuestas. Las merecía. Más tarde, con los nervios tensos y el corazón palpitando con rabia y miedo, volvió al hospital donde su madre había estado internada. El lugar estaba abandonado. Viejo. Pero parte de los archivos habían sido trasladados a una oficina estatal. Fernando exigió los documentos. Y después de una larga discusión, logró obtener lo que buscaba. Cuando abrió el expediente, las manos le temblaban. Las hojas estaban amarillentas, marcadas por el tiempo. Y ahí, entre las primeras páginas, vio una firma. Ramón. Su padre. Su propia sangre. Había sido quien ordenó el internamiento de su madre. Fernando sintió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Tuvo que sentarse. Su padre. El mismo hombre que lo crió solo. El mismo que nunca hablaba de su madre. El que decía que ella los había abandonado. Era el quien la había encerrado. Era el quien había destruido la familia desde dentro. Fernando apretó los puños. El corazón le latía con rabia contenida. Su madre nunca lo abandonó. Había sido arrancada de su vida por el egoísmo, la ambición, la crueldad de su padre. Los recuerdos lo golpeaban como látigos. Las noches de infancia preguntando por mamá. Las evasivas. Las mentiras. El silencio frío. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba en una verdad devastadora. Fernando no podía quedarse quieto. No podía permitir que su padre siguiera caminando por la vida como si nada. Esa misma noche, con los documentos en mano y la rabia hirviendo por dentro, fue hasta la antigua mansión familiar. Entró sin avisar. Las paredes, que antes le parecían majestuosas, ahora le parecían grises, frías, vacías. Su padre estaba allí, como siempre, sentado en su sillón, leyendo el periódico. Alzó la vista al verlo entrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ramón, sin dejar de sostener el periódico. Fernando lo encaró, los ojos encendidos. Le mostró los papeles. ¿Qué le hiciste a mamá? El rostro de Ramón no se inmutó. Cerró el periódico con calma, lo apoyó en la mesa y, tras un suspiro, respondió. Ella era débil. No merecía ser mi esposa. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. ¿Qué?, susurró Fernando, sin poder creer lo que oía. Necesitaba una mujer fuerte. Alguien que me ayudara a crecer, a progresar. Tu madre no estaba a la altura. La frialdad con la que hablaba, la falta total de remordimiento. Fernando se sintió a punto de estallar.
Se acercó. Sus puños se cerraron. Las lágrimas luchaban por salir, pero no lo harían frente a él. Tú ya no eres el hombre que yo admiraba, dijo con la voz firme, aunque rota por dentro. No voy a dejar que esto quede así. Se dio media vuelta y salió. Ramón no dijo nada. Ni una palabra. Solo lo vio marcharse, con la misma indiferencia de siempre. Pero Fernando, ya no era el mismo niño que lloraba en silencio. Ahora era un hombre. Y tenía un propósito, hacer justicia. Después del enfrentamiento con su padre, Fernando regresó al hospital. Entró en la habitación donde Juana descansaba. La mujer que había sido despojada de su libertad durante 30 años ahora dormía con el rostro en paz, aunque aún marcado por el sufrimiento. Él se sentó a su lado, tomó su mano con delicadeza. Era huesuda, temblorosa, frágil. La acarició con ternura, como quien recupera una reliquia sagrada del pasado. «Mamá, estoy aquí», susurró. «No vas a volver a estar sola. Nunca más». Pero dentro de Fernando ardía una necesidad más poderosa que el dolor, la necesidad de justicia. No podía dejar que todo esto quedara en silencio. Su padre tenía que pagar. El mundo tenía que saber. Al día siguiente, se puso en contacto con un abogado de renombre. Un hombre firme, serio, de mirada inteligente. Su nombre era Alejandro. Le contó todo. Desde el accidente, la prueba de ADN, el expediente firmado por su padre, hasta el estado actual de su madre. El abogado lo escuchó en silencio. Y cuando terminó, habló con total seguridad. «Tienes un caso sólido, Fernando. Vamos a reabrirlo. Y vamos a llevar a tu padre ante la justicia». Fernando sintió un rayo de esperanza atravesar su alma. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en esta lucha. Durante los días siguientes, él y Alejandro trabajaron intensamente. Reunieron los expedientes clínicos del hospital psiquiátrico. Solicitaron los registros de ingreso de Juana. Y lo más importante, contactaron a la enfermera que había recordado a su madre. Ella accedió a declarar. Su testimonio fue claro y contundente. Juana no mostraba signos de enfermedad mental, solo parecía confundida, triste, pero no tenía ninguna patología grave. Fue encerrada, medicada, aislada. Sin visitas. Sin explicaciones. El relato de la enfermera dejó a Fernando destrozado. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo creyendo que su madre los abandonó, cuando en realidad fue víctima de un encierro cruel? La ira le ardía por dentro, pero ahora estaba canalizada. Era una llama que lo impulsaba a actuar, no a destruir. Unos días después, la noticia explotó. Los medios se hicieron eco del caso. Empresario poderoso encerró a su esposa durante 30 años en un hospital psiquiátrico. El hijo descubre la verdad por accidente. Los periódicos, las redes sociales, los programas de televisión, todos hablaban de eso. El rostro de Ramón, que antes inspiraba respeto, ahora causaba indignación. Su reputación se desplomó. Los inversores se retiraron. Sus antiguos aliados comenzaron a negarlo. Y él, seguía en silencio. Sin pedir perdón. Sin reconocer lo que había hecho. Mientras tanto, Fernando se mantuvo firme. Sabía que los medios podían ser volátiles. Pero él no buscaba escándalos. Buscaba justicia. Y mientras el caso crecía, su madre comenzaba a mejorar. Juana ya podía sostener una conversación breve. Respondía con monosílabos, miraba por la ventana, y aunque aún tenía momentos de confusión, su cuerpo empezaba a fortalecerse. Un día, mientras la ayudaba a caminar por el pasillo del hospital, ella murmuró algo que Fernando nunca olvidaría. «La luz, se ve distinta ahora». Él la miró, con lágrimas contenidas. «Es porque está saliendo de la oscuridad, mamá», le dijo con voz cálida. «Y yo estaré contigo todo el camino». Juana lo miró, por un momento como si lo reconociera del todo. Como si sus ojos comenzaran a recuperar memorias enterradas. Y en un susurro casi inaudible, dijo: «¿Tú, eres mi niño?». Fernando la abrazó, conteniendo el llanto. «Sí, mamá. Soy yo. Y no me iré nunca más». Esa noche, al regresar a casa, Fernando encendió su computadora. Revisó los mensajes de personas que, al ver la noticia, comenzaron a escribirle. Mujeres, hombres, hijos, madres, todos con historias de dolor, encierro, abusos ocultos bajo fachadas de poder. Descubrió algo que lo marcó: no estaban solos. Lo que él vivía, lo que su madre sufrió, era un reflejo de tantas otras vidas silenciadas. Y entonces,
tomó una decisión. No solo lucharía por su madre. Lucharía también por los demás. Por los que aún estaban atrapados. Por los que no tenían voz. Pasaron solo unos días, pero cada uno se sintió como un año entero. El caso de Juana ya no era solo una noticia. Era un símbolo. El símbolo de todo lo que el poder había callado. El símbolo de la injusticia disfrazada de orden. El símbolo de una verdad silenciada por décadas, que al fin salía a la luz. La policía actuó con rapidez. Una orden de arresto fue emitida contra Ramón. El cargo, privación ilegal de la libertad. Cuando Fernando recibió la llamada del abogado Alejandro, sintió una mezcla de alivio y tensión. Ya está. Será juzgado, le dijo el abogado. El sistema finalmente lo enfrenta. Fernando respiró profundamente. No era felicidad lo que sentía. Era justicia. Y llegó el día. El tribunal estaba lleno. Periodistas. Fotógrafos. Ciudadanos curiosos. Víctimas anónimas que sentían que esta historia también les pertenecía. Fernando llegó acompañado de su madre. Juana, aunque aún débil, insistió en estar presente. Quiero mirar al hombre que me robó la vida, dijo, con la voz apagada, pero firme. Ella llevaba un abrigo claro, el cabello recogido y los ojos empañados de recuerdos. A su lado, Fernando le ofrecía su brazo, como escudo. Como el hijo que regresó para devolverle el tiempo perdido. Al entrar a la sala, el murmullo se apagó. Ramón estaba allí. Sentado. Vestido con traje impecable. Inexpresivo. No mostró sorpresa al verlos. Ni culpa. Ni miedo. Solo esa arrogancia intacta que había usado durante años para encubrir sus crímenes. Fernando lo miró directamente. Hoy, ya no podés esconderte, pensó. El juicio comenzó. Los cargos fueron leídos en voz alta. La sala permanecía en absoluto silencio. Cada palabra caía como piedra sobre el pecho de los presentes. Privación de libertad. Abuso de autoridad. Maltrato prolongado. Engaño familiar. Ramón, interrogado por el fiscal, respondió sin temblar. Hice lo mejor para mi familia. Ella era débil. No servía como madre ni como esposa. Me habría arruinado. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Juana bajó la cabeza. Fernando apretó los dientes. El abogado Alejandro se levantó y habló con firmeza. El señor Ramón no solo encerró a su esposa sin justificación médica. Manipuló documentos. La mantuvo aislada durante 30 años. Y le mintió a su hijo durante toda su vida. Este no es un error del pasado. Es una vida robada. Se presente. Una mujer que aún temblaba al hablar, pero que, al tomar la palabra, dejó a todos en silencio. ¿No recuerdo todo? Miró a Ramón, y su voz tomó fuerza. Nunca te pedí nada. Solo quería vivir con mi hijo. Y tú, me encerraste como a una sombra. Fernando no pudo contener las lágrimas. Ella no era solo su madre. Era una sobreviviente. El juicio continuó. Pero algo ya había cambiado. El poder de Ramón se había esfumado. Su imagen, antes inquebrantable, ahora era la de un hombre desnudo ante su verdad. Fernando se levantó. Pidió la palabra. Se dirigió directamente a su padre. Durante años te admiré. Te seguí. Te creí. Y todo, fue mentira. Se acercó un poco más, con voz firme. Le robaste la libertad a mi madre. Y me robaste la infancia. No solo destruiste una familia. Destruiste a 2 personas. Ramón lo miró con los ojos vacíos. Nunca lo entenderás, Fernando. El mundo es para los fuertes. Fernando lo miró con una serenidad cortante. Por eso perdiste. Porque confundiste fuerza con crueldad. El tribunal levantó el acta. El veredicto se acercaba. Ramón fue declarado culpable. La sentencia aún no se dictaría hasta la siguiente audiencia. Pero el peso simbólico ya estaba definido. El hijo había enfrentado al padre. La madre había recuperado su voz. Y el silencio de 30 años, al fin había sido roto. Esa noche, al salir del tribunal, Fernando y Juana se detuvieron bajo el cielo oscuro. Ella miró las estrellas, como si fuera la primera vez. ¿Son hermosas, no? Susurró. Fernando le sonrió. Sí, mamá. Y ahora, son todas tuyas. Los días posteriores al juicio fueron extraños. El ambiente aún estaba cargado de emociones, de recuerdos que volvían sin avisar. Pero había una sensación distinta flotando en el aire. Libertad. Fernando pasaba las tardes junto a su madre, hablándole,
contándole cosas simples, como cuando era niño. Juana lo escuchaba con atención, aunque a veces se perdía en sus pensamientos. Había cicatrices en su memoria que el tiempo aún no había curado. Pero ya no había encierro. Ya no había silencio. El día en que se dictó la sentencia final, Fernando volvió al tribunal. Juana esta vez se quedó en casa. Ya había enfrentado demasiado. Ramón fue condenado a varios años de prisión por privación ilegal de la libertad y abuso de poder. El juez fue claro. Lo que usted hizo no fue un error médico, ni una mala decisión familiar. Fue un acto deliberado de crueldad. Y va a pagar por ello. Ramón no mostró arrepentimiento. Fernando no sentía alegría. Tampoco venganza. Solo un profundo cansancio. Como si por fin hubiese soltado un peso que cargó toda su vida. Al regresar a casa, encontró a su madre sentada junto a la ventana, mirando el cielo con una taza de té caliente entre las manos. Ella le sonrió. ¿Ya terminó todo?, preguntó, sin mirar directamente. Fernando se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Sí, mamá. Papá ya no podrá hacerte daño. Nunca más. Ella lo miró largo rato. Luego asintió, como si algo dentro de ella se hubiese liberado. Los días comenzaron a fluir de otra manera. Fernando alquiló un pequeño apartamento luminoso, con flores en el balcón y una cocina acogedora. Un espacio que no fuera una jaula, sino un hogar. Juana tardó en acostumbrarse. Las paredes sin rejas le parecían demasiado abiertas. El silencio sin vigilancia la inquietaba. Pero poco a poco, algo dentro de ella empezó a florecer. Fernando la acompañaba a sus chequeos médicos. Le preparaba el desayuno. La llevaba a pasear por el parque, aunque al principio solo caminaban unos metros. Un día, ella se detuvo bajo un árbol en flor. ¿Tú quién eres exactamente?, preguntó, con una mezcla de confusión y ternura. Fernando sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a ella. Tomó su mano. Soy tu hijo, mamá. Soy Fernando. Y no voy a dejarte sola nunca más. Juana lo miró, como buscando en su rostro una respuesta. Y por un instante, lo reconoció. No con la mente, sino con el corazón. Mi niño, susurró. Y lo abrazó. Con la fuerza de todas las lágrimas que nunca pudo llorar. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Juana se integró a un grupo de mujeres que también habían sufrido abuso y abandono. Empezó a pintar. A tejer. A escribir pequeñas frases que colgaba en la nevera. Un día escribió una que Fernando nunca olvidaría. Vivir es volver a creer que uno merece ser amado. Fernando la leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Ella, su madre. La que fue silenciada, anulada, aislada. Ahora estaba volviendo a sentirse viva. Él también empezó a cambiar. Dejó atrás el odio. El rencor hacia su padre seguía ahí, pero ya no lo consumía. Había entendido que el perdón no era olvidar. Era no dejar que el pasado siguiera controlando el presente. Comenzó a dar charlas, a contar su historia, a crear un proyecto comunitario que ayudara a otras mujeres a escapar del silencio. Convirtió su dolor en propósito. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Juana se detuvo junto a una fuente. El agua corría con suavidad, y el sol caía entre los árboles. ¿Alguna vez pensaste que podríamos volver a estar así?, preguntó ella. Fernando sonrió. La miró con ternura. No, nunca lo imaginé. Pero ahora que estamos aquí, no quiero perderte nunca más. Ella le apretó la mano. No lo harás. Porque esta vez, ya no tengo miedo. Con el paso de los meses, la vida de Fernando y Juana se volvió cada vez más estable. Las pesadillas del pasado no desaparecieron del todo. Pero ya no dominaban sus días. Ya no eran cadenas. Eran cicatrices, visibles, pero cerradas. Juana se integró por completo a la comunidad. Participaba en talleres de arte, en charlas para mujeres sobrevivientes, en actividades de acompañamiento a quienes, como ella, habían sido invisibilizadas. Se había transformado en una mujer fuerte. No por lo que soportó, sino por todo lo que reconstruyó. Un día, mientras estaban en una reunión con otras mujeres, Juana se puso de pie y dijo: durante 30 años creí que ya no valía nada. Pero hoy sé que el valor nunca se pierde. Solo se esconde. Y a veces, todo lo que necesitamos, es que alguien nos recuerde dónde buscar. La sala se llenó de aplausos. Y Fernando, desde el fondo, la miraba con lágrimas en los ojos. Orgulloso. Entero. Él también había sanado. Dejó atrás la culpa. El resentimiento.
Y comprendió que a veces el mayor acto de justicia es no convertirse en aquello que te destruyó. Fundó una organización sin fines de lucro para acompañar a hijos e hijas que habían crecido bajo mentiras. Personas que necesitaban reconstruirse después de descubrir verdades devastadoras. Su historia empezó a circular como un ejemplo de resiliencia, coraje y amor verdadero. Un día de otoño, mientras caminaban juntos por el parque, Juana lo miró con ojos brillantes. ¿Sabes?, le dijo. A veces, todavía me despierto esperando ver esas paredes blancas, esas puertas cerradas, ese silencio. Fernando se detuvo. La tomó del brazo. Pero ahora estás libre, mamá. Libre para caminar. Libre para elegir. Libre para reír, llorar, vivir, como quieras. Ella lo abrazó, fuerte. Y tú, hijo. Tú me devolviste la vida. Se sentaron en una banca, bajo un árbol cuyas hojas caían como recuerdos. El cielo dorado cubría el parque como una bendición. Juana cerró los ojos por un momento. Ya no tengo miedo, dijo, con una calma que nunca antes había tenido. Ya no me siento sola. Fernando le acarició el cabello. Nunca más vas a estar sola. Y en ese instante, todo tenía sentido. La vida no les había devuelto los años perdidos. Pero les había dado algo más valioso, una segunda oportunidad. La oportunidad de amarse sin miedo. De mirarse sin dolor. De caminar hacia adelante, sin arrastrar la oscuridad del pasado. Juana no era la mujer que una vez fue encerrada por amor propio. Ahora era una voz que sanaba, que inspiraba, que guiaba a otras. Fernando ya no era el niño perdido en su silencio. Ahora era un hombre completo, valiente, libre. Una mañana, mientras tomaban café junto a la ventana, Fernando la miró en silencio. He aprendido tanto de vos, mamá. Me enseñaste que el amor no desaparece, solo se duerme. Y que el perdón, aunque cueste, puede liberarnos. Juana le sonrió. Y tú me enseñaste que incluso en la oscuridad más profunda, un hijo puede ser la luz. Ese día, caminaron de nuevo por el barrio. La gente los saludaba con afecto, con respeto. Ya no eran los protagonistas de un escándalo. Eran el ejemplo vivo de que la verdad, por más dolorosa que sea, también puede sanar. Y cuando al final del día regresaron a casa, Juana se detuvo en la puerta. La miró. La acarició. Gracias por traerme de vuelta a casa, dijo, con los ojos brillantes. Fernando la abrazó con fuerza. Nunca más vas a tener que irte. Ese fue el verdadero final. Uno sin fuegos artificiales, sin discursos ni grandes gestos. Un final que no era un cierre, sino un nuevo comienzo. Porque lo que Juana y Fernando encontraron, no fue solo justicia. Fue perdón. Fue amor. Fue vida. Y ese es el legado que dejaron al mundo. Esta historia nos enseña que el dolor no siempre desaparece, pero sí puede transformarse. Que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre es posible. Y que el amor, incluso después de décadas de silencio, puede volver a florecer. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle like, dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal Historias Atrapantes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.